Hola chicos, bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a nuestro primer podcast, nuestro primer episodio del día de hoy. Nuestro Primer podcast episodio. que se llama Sopla sobre el fuego. Toqueando, un fuego arde, Sopla cuando. sopla sobre fuego, sopla. Bueno, El creador sopló. el viento y... ¿cómo era? Y al hombre, Al vida, hombre, Dios. al viento y a Dios. Y al viento y vida y Bueno, Dios. parecido. Bueno, el día de hoy tenemos Alto Podcast. El primero. Nuestro primer, No nos juzguen. nuestro primer podcast. Nuestro primer podcast. Pongan más arriba el micrófono. Primer episodio. Me presento, soy Santiago Sala, uno de los líderes de jóvenes y adolescentes de Encendidos, así que estamos acá con un par de chicos más también de Encendidos, de la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Ituzaingó Corrientes. Estamos emocionados por estar aquí hoy. ¿Cómo te llamas? Me presento, yo soy Santino Diard, con D al final, para que no se confunda, ¿viste? No es que odia, No, odio. sino Tampoco que... amo, pero Él es Ya no, ya no. ya no. En esta grabación ya no. Él no es amor. Él no se llama. bueno. Y forma parte al Ministerio de Jóvenes y Adolescentes Encendido. Bueno, yo me Alto. presento. Alto grupo. Yo me presento, me llamo Débora López y también pertenezco al grupo de jóvenes y adolescentes Somos Encendidos y bueno, estamos felices de este podcast, Así de este es. primer episodio. Dijimos primer episodio y podcast como episodio. 20 veces. Claro. Contador. Hoy tenemos un podcast llamado el primer podcast. Insoportable. ¿Por qué tenemos podcast? Hubieron charla previa. Se evaporó. Tanto calor que hace que se evaporó. Por favor, no te rías de nuevo. Para los que no saben, ella es una regadora. ¿Viste los... Somos cristianos, ¿no es cierto? Sí. Creo que Sí. sí. Ah, no, sí. Bueno, todos los cristianos muchas veces y personas que no son cristianas también pasa de que quieren un encuentro con Dios, quieren de Él. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? El hombre, la persona, la mujer, no sabe realmente qué es un encuentro con Dios. Piensa que por ahí es algo, algo emocional, o ¿no es cierto? Una experiencia, o es algo que realmente no es tan profundo, pero en realidad es algo más profundo, algo que realmente impacta Sí. la vida de uno, ¿no es cierto? Sí. Muchas veces cuando hablamos del encuentro con Dios, podemos pensar que es como conocer a alguien así, es lo que entendemos por encuentro, pero realmente cuando hablamos de un encuentro con Dios estamos hablando de un cambio drástico en nuestra vida porque estamos conociendo algo nuevo que es totalmente diferente a la rutina diaria que nosotros traíamos con nuestra vida pasada. Ajá. Ya que cuando conocemos a Jesús y tenemos un encuentro con Él, se nos presenta la realidad básicamente, Claro. la Y verdad. yo creo que para, antes de iniciar con todo eso, tenemos que saber qué es un encuentro, qué significa, ¿no es cierto? ¿Qué es el concepto? Y yo trabajé acá yo soy medio, de hecho, Es pero un nerd. el concepto científico y dice, un encuentro es la observación de un fenómeno que cambia la forma en que entendemos la realidad, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo claro de él, la gravedad, la teoría de la gravedad, que, que la descubrió Newton, ¿no es cierto? Isaac Newton. Y ese cambió totalmente el paradigma y los conceptos de muchas cosas y lo que pasó después también. O sea, fue realmente un cambio en la forma de ver la realidad. Claro. Y también está el filosófico, perdón que hablo mucho. El filosófico. Es un encuentro es cuando la verdad se nos revela de manera innegable. Es algo que no podemos negar cuando lo Sí. vemos presente o lo vemos realmente que es cierto. Es algo que no podemos ocultar o es algo que no podemos ignorar. Ajá. Y sí. Y también, esto que también ustedes saben, que está el encuentro bíblico, ¿no es cierto? Obviamente. Sí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento marca una gran diferencia, no tanta diferencia, pero un buen porcentaje de diferencia entre lo que era, cómo Dios se revelaba antes y cómo Dios se revela ahora. En el Antiguo Testamento Dios era distante, ¿no es cierto? Dios se revelaba de forma distante, Sí. un poco lejana. Tenemos el ejemplo de Moisés con la zarza ardiente. Y también tenemos el Nuevo Testamento donde Jesús
se revela de forma personal, ¿no es cierto? En un encuentro personal. Y algo re loco porque cambia totalmente la forma de ver las cosas. Claro, o sea, en el Antiguo Testamento nos presenta una situación que a través de esa situación nos presenta un mensaje Ujú, y una enseñanza, justamente ese encuentro a través de una situación física, gráfica. ujú. Y después lo tenemos en el Nuevo Testamento que es más personal, más presente, más, no emotivo, No. pero más Que relacionado a nuestra cercano, vida, sí, cercano. Como más íntimo, podríamos decir. Esa sería la es palabra, no me salía, pero cercanía, sí, sí, Sí. intimidad. Como, claro, es como, él se acercaba como ese amigo, ¿no? Ujú. Como no era tan lejano como vos decías, sino que era más como un encuentro personal que vos Claro, tenías con él. cambió totalmente Claro. la forma de ver las cosas cuando su llegada, porque se presentó ante personas que no creían en él, personas que sí creían en él, pero lo veían de forma distinta. Muchas veces a nosotros nos pasa de que tenemos un pensamiento de quién es Jesús y personas de afuera también tienen otro pensamiento del mundo, tienen pensamiento de quién es Jesús y a veces otros ni creen. Y o que conocían, o sea, muchas veces pasa que conocen de Jesús, conocen algunas escrituras, conocen o están sirviendo justamente a gente que es cristiana, que asiste a una iglesia, Ujú. que está sirviendo, pero no tienen un encuentro con Jesús. Conocen de Jesús, pero no conocen verdaderamente a Jesús. Ajá, sí, sí. Exacto, porque uno puede saber que existe Jesús, pero cuando uno conoce a Jesús, cuando interioriza en eso, que Ujú. ya vamos a hablar de eso. Ajá. Claro, justamente, no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Claro, Claro. exacto. Y es algo que lo vemos en la vida de muchas personas que históricas, bíblicas, Ujú. que pasaron, ¿no es cierto? Porque uno cuando alguien se encuentra con Jesús realmente ya no puede volver a ver la vida como lo veía antes, ¿no es Claro. cierto? Es un Bueno, cambio, una causa transformación. un impacto. Claro, ¿Verdad? Exacto. puede ser, lo vamos a ver en ejemplos ahora que supongo que... Sí, el ejemplo claro que tenemos de una persona que dejó su vida, como decíamos, hoy que causa un impacto en su vida, que dice, bueno, esto está mal, yo voy a Ujú, hacer lo que está bien. Y es Saulo, o sea, el apóstol Pablo. Él era un cazador sí. de cristianos, o sea, él mataba gente por ser Ujú. seguidor de Jesús. Pero él tuvo un encuentro en Damasco con Jesús, que Jesús le habló y le dijo que lo quería usar Sí, 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 sí. como su servidor, que sea también él un seguidor. Y pudo recibir el entendimiento, pudo caer en la realidad, justamente como hablábamos al Ujú. principio, caer en la realidad y se convirtió en alguien súper importante en la Biblia, o sea, en sus enseñanzas se nota ese impacto que tuvo Y realmente ese, con... ese cariño, aprecio que le tenía a Jesús, Ujú. porque le cambió totalmente la vida. Claro, o sea, se nota totalmente el impacto que tuvo sobre la vida y eso habla mucho de la facilidad que tiene Jesús cuando uno tiene ese encuentro de cambiar el rumbo de la vida de alguien. El Ujú. impacto es completamente drástico, o sea, pasó Pablo de ser un perseguidor de cristianos a expandir la palabra, a compartir lo que él sabía, Sí, lo que él se le había revelado. ajá. Y sí, y eso, yo voy a orar por varias personas que están detrás de cámara que por ahí son perseguidoras de cristianas. Mm. ¿Producción? ¿Está bien, no? ¿El de producción? ¿Puede ser? O el detrás de cámara. No, yo hablo del público, no, no te vayas No, no, detrás de no. cámara. No, hablo del público. Porque yo Meme, meme. tenía un amigo que Está se hablando le decía de... Saulo de Tarso porque perseguía a las cristianas, pero se convirtió, gracias a Dios se convirtió. Y ya no está no está en el mismo camino. Ya tuvo un encuentro Claro. con Jesús, un Claro. verdadero encuentro. Sí. Y entonces pasó de ser perseguidor a apóstol. Ahí, o sea, Vos, tuvo una función muy importante en el ministerio y también en la forma que se predicaba el evangelio en ese momento. Entregó su vida, o sea, el impacto fue tan grande que también no importaba que la persecución, sino que quería sí o sí hablar claro. de Jesús, Y sobre su eso habla cambio. también de la predisposición que necesitamos una vez que tenemos ese encuentro y esa revelación, Ujú. porque podemos tener la revelación, pero está en nosotros en llevar ese camino, en hacer lo que hizo, o sea, en hacer como lo hizo Pablo, no quedarse quieto, sino que expandir eso y Ujú. trabajar para él. Y hay otros ejemplos, ¿no? Sí.
Por ejemplo, tenemos a la mujer de Samaria, Ajá, la mujer samaritana, sí, que básicamente ella llevaba una vida alejada de Dios, una rutina que para ella, por ejemplo, en ese momento era algo normal. sí. Pero luego viene Dios, bajaba Dios, Ah, pero no, Jesús. una luz, no, se le aparece Jesús Ajá, y le presenta su vida, le presenta lo que era realmente su camino, y ella se le revela, por medio de ese mensaje que le trajo, que él realmente era el Mesías, y ella toma eso y lo comparte a su pueblo. Pero claro, primero tuvo ese encuentro con Jesús. claro. Encima es lo que hablábamos hoy, en la historia de la mujer samaritana podemos ver lo que hablábamos hoy de conocer de Jesús que conocer a Jesús, Ajá. porque Exacto. ella en un momento dice em, que, o sea, que iba a venir el Mesías, que le llamaban Cristo, y ahí Ujú. Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y es como, justamente es lo que hablamos hoy y se presenta en la palabra, ¿no? Y De conocer de Jesús, y porque ellos en conocían de y en Jesús. esa época, o sea, obviamente sí, conocían a Jesús porque tenían las profecías del Antiguo Ujú, Testamento y que relataban acerca de la historia de Jesús y a qué iba a venir ese Mesías, ese Salvador. ujú, Algunos lo malinterpretaban, ¿no es cierto? Decían que iba a traer guerra, destrucción, Claro. etcétera, pero en realidad trajo división, ujú, trajo entre los que creían en él, que tuvieron un encuentro con él, y los que no. ujú, Ujú. Entonces es algo re loco porque, lo vemos en la mujer samaritana, lo vemos en Pablo, lo vemos también en Zaqueo, que era ujú. un cobrador de impuestos, ¿no es cierto? Un recaudador de impuestos que lamentablemente, era corrupto, o robaba, y ahí el término saqueo, es saquear, Viene del ¿no es nombre. cierto? Claro, Saqueo. y es algo re loco porque Robo de no piso. porque esa persona tuvo un encuentro con Jesús y tuvo un cambio en su mentalidad, tuvo un cambio en su por favor, agüita, Gracias. por favor. Gracias. Gracias. Thank you so Tuvo much. un gran cambio, Saqueo, que incluso devolvió, con más, aún con multiplicado todo lo Claro. que había robado, y no volvió a ser la misma persona, ¿no es cierto? Tenemos también el ejemplo del ladrón de la cruz que hay diferencias, o sea, entre un encuentro donde vos tenés un encuentro con Jesús y tenés toda tu vida o gran parte de tu vida para poder demostrar que ese cambio, ¿no es cierto?, que hubo en tu vida, pero también hay momentos, hay personas que lamentablemente, no lo pudieron demostrar durante toda su vida, sino que fue un encuentro genuino, instantáneo, y lamentablemente perdió su vida, como el ladrón de la cruz, ¿no es cierto?, Ujú. que él estaba ahí y que recibió La recibió gracia. la promesa, ¿no es cierto? Esa de la vida eterna, de Ujú. la salvación. Y re loco porque después de eso, bueno, falleció. Y y es Pero no importante. tuvo ese privilegio de poder seguir experimentando la vida con un Ujú, encuentro con Jesús. Claro. Entonces, pero eso sucede muchas veces que personas ya en sus últimos días ujú. suele experimentar el encuentro con Jesús y puede ver su amor y la gracia. Muchas gracias. Qué grande. Claro, esto No, habla también. face reveal de producción. No, el Vamos pro a hacerle un blur aguatero, no, a Guatera. Es producción. eres La producción. produ. Bueno, y eso también habla de la misericordia que puede tener Dios, porque muchas veces puede que dudemos de eso, puede que Ujú. pensemos que nosotros no somos dignos, y sin embargo acá se nos muestra como Fue un cambio Claro. exacto, al toque. Y eso también vemos la diferencia entre el cambio instantáneo, ¿no es cierto? Y que no lo puede demostrar durante su vida. Pero después tenemos el ejemplo de Nicodemo, que es un ejemplo claro de que tuvo un encuentro con Jesús, pero tuvo su proceso, ¿no es cierto?, para llegar a ese encuentro y a esa revelación de que él era el Mesías realmente. Y bueno, es re loco porque después de experimentar ese encuentro, él tuvo la posibilidad de seguir sirviendo, ¿no es cierto?, o expandiendo esa idea, de esa idea clara, ¿no es cierto? Y re loco porque lo llevó a defender a Jesús en algún momento y a predicar y a hablar de él, a pesar de que estaba mal visto ya Jesús, porque supuestamente lo tenía como falso Mesías y terminó siendo bastante claro, impactante la vida de Nicodemo a porque pesar de que cambió, estaba en contra, a pesar de que era de que totalmente vino distinto, a romper todo el claro, cambió pensamiento. todo, Ajá. al punto de que él incluso empezó a seguirle a él, a compartirlo de Ujú. él. Y sí. Bueno, tenemos ahora una pregunta.
acá anotamos una pregunta: ¿por qué algunos encuentros generan un cambio inmediato y otros llevan un proceso más largo? ¿Cuál es la...? Claro, yo pienso, ¿no? O sea, eso también depende mucho de la persona. Eso es sería el tiempo y el proceso de cada persona, ¿no? Hay algunas personas como los ejemplos que dimos ahora, ¿no? Como la mujer samaritana y Pablo, o sea, Saulo, que tuvieron un encuentro momentáneo en el momento, o sea, y que pudieron cambiar, o sea, tuvieron como un punto Claro. ahí y empezaron de vuelta. Y después otras personas que fueron conociendo a Dios de a poco, que fueron creciendo de a poco, que fueron dudando, cayendo, siguiendo, pero no se apartaron, siguieron Claro. como Pedro. O sea, Eso es lo Pedro que era una tiene. persona Sí. que dudaba mucho, que bueno, como dicen, que Pedro era rebelde, ¿no? Pero es un claro ejemplo de que no siempre hay un encuentro así, tipo radical, en el momento, sino que ya es un proceso más largo, que muchas veces, como Pedro, que Sí. caía, que volvía a lo mismo, muchas veces va a pasar eso, que volvemos a lo que hacíamos antes o dudamos de lo que puede hacer Dios con nosotros, o de nuestra propia vida y que muchas veces de nuestro entorno también nos dificulta tener ese encuentro con Jesús. Claro, porque es un cambio. Claro. Está el encuentro que es un cambio, te produce un cambio radical, y está el que es por medio de procesos, por medio de caídas, de aprender de todo eso, y al final eso es lo que nos lleva haciendo a ser seguidores de Cristo en excelencia, porque sin procesos, sin errores, ¿de dónde vamos a aprender? Es lo que nos va formando como hijos de Dios, como cristianos. Y sí, y lo importante no es la velocidad del Claro. cambio, de la transformación, sino que sea la autenticidad, o sea, de que sea real el cambio en la vida de Ujú. uno y que no sea solamente algo pasajero o algo momentáneo que ocurre ahí nomás y ya no tiene un desenlace, sino que es algo que realmente te cambia y vos sos auténtico, ¿no es cierto? O sea, movés diferente, te Claro. hablas diferente, actúas diferente, haces las cosas diferentes y las personas alrededor lo notan, uno mismo incluso lo puede notar. Y eso es algo re lindo de poder compartirlo con lo que uno puede llegar a realmente a experimentar un encuentro con Dios. Claro. En mi caso, realmente mi encuentro con Dios creo que surgió cuando yo era chico, tenía 6 años aproximadamente, y yo pasé adelante, había un culto de milagros y yo pasé adelante, ¿no es cierto? Yo antes lamentablemente tenía una pierna más corta que la otra y pie plano de un lado. No se burlen de mí. Todo tenía. Joroba tenía. No sé, me acuerdo de mí. Sí. Y no, y bueno, yo pasé adelante queriendo, con un corazón dispuesto, ¿no es cierto?, a recibir ese milagro y con fe. Y re loco porque la forma que tienen de hacer las cosas es mediante la oración. Y uno sin oración no va a recibir milagros. Sin fe no puede recibir milagros. Y yo era un niño re con fe. Y después de ese momento que yo sentí que vi y adelante toda la iglesia se me alargó toda la pierna y se me empezó a formar la curvatura, re loco porque cambió mi forma de ver las cosas. Yo tenía fe, tenía certeza que era Jesús, conocía de Jesús, pero ahí tuve el verdadero encuentro con Jesús. Claro. Porque yo sé que de él vino el milagro y cambió mi vida, cambió mi forma de ver. Antes yo salía de los cultos, me iba aburrido, me iba al baño, esto y lo otro, jugaba con los amigos. Y después de eso empezamos a agarrar y creamos un grupo de alabanza en el Ministerio de los Niños, en la escuelita dominical, cantábamos, alabábamos ahí y estábamos felices, contentos sirviendo a Dios en lo que podíamos. Claro, y eso demuestra también con un ejemplo ya personal de Santi, ¿no? De los cambios que uno tiene cuando tiene un encuentro con Ujú. Jesús. Tipo, empieza a cambiar su actitud, como él decía que eh, empezó a prestar más atención, que alababa, que dejaba de jugar, por así decirlo, o irse al baño, Ujú. para escapar de ese aburrimiento, ¿no? Ya prestaba más atención y le llamaba la atención, ¿no? O sea, cambió su actitud y muchas veces eh, lo que trae un encuentro con Jesús, sin importar si es instantáneo o
a largo plazo, por así decirlo, em, trae eso de cambiar nuestra actitud, nuestro Claro. comportamiento, Ujú. nuestras reacciones, nuestro carácter, cómo nos relacionamos con los demás y los demás notan eso también. Claro, el encuentro de lo que tiene es que nos empieza a meter en todo el mundo de... Bueno, Entonces, nos empezamos a interiorizar más en eso, en el punto de desarrollar proyectos, todo con el objetivo de que esto crezca más, que más gente conozca, alegrar el corazón de Dios haciendo cosas para Él, y eso es lo que vas notando, cambiando nuestra actitud, cambiando, por ejemplo, como vos decías, prestando atención más a la Sí. prédica, qué sé yo, te va librando, ¿viste? Claro, y algo re loco porque posta era con alegría en el corazón que uno hacía eso Exacto. porque nadie más lo hacía y fuimos los primeritos ahí niños que alababan a Dios. Un saludo para Kate, para Juani, para la otra Kate también, uy, había otra la chica otra también. Kat. Eran tres Kate. Nada, saludo a todo eso. Pero re lindo era, posta, re lindo. Pero sí, y ahí nos tomamos del ejemplo que dice que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. O sea, no habla tan solo de nuestra vida, o sea, Sí. de cosas materiales, nuestro entorno, la vida cotidiana, lo que vivimos en general, de experiencias, por así decirlo, Sí. sino que habla de nosotros mismos, o sea, somos nuevas criaturas, somos gente nueva, nuestras actitudes nuevas, pensamientos nuevos y vivimos direccionando bajo una vida en Dios. Claro. Y ahí es como que empezamos también dentro del encuentro a tener esa necesidad de seguir Sí, buscando y el sí, sí, sí. compromiso, dentro de todo, el compromiso de buscar a Dios, Exacto. de leer la palabra, de servir. Es algo que se nos da, es el no querer contristecer el corazón o el Espíritu Santo, es algo que nos quiere llevar a siempre producir, siempre con alegría en el corazón, Contentamiento. con predisposición. Y eso lo podemos ver también en muchas veces nosotros tenemos que entender de que ese encuentro tiene relación también con el primer amor. Y el primer amor se da en ese encuentro con Dios, pero ese primer amor es algo que se alimenta. Se tiene que alimentar con oración, con palabra, con asistir en los cultos, en los eventos, en el discipulado, en los cultos de jóvenes, adolescentes. Es importante tener esa búsqueda personal, incluso dentro de tu habitación, con tu familia, ¿no es cierto? Tabernáculo de oración, etcétera. Muchas cosas que te ayudan a fortalecerte y a mantener vivo ese primer amor a lo largo del tiempo, porque no tiene que ser emocional, ¿no es cierto? De que Ujú. instantáneo, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser algo más genuino y que dure. Claro, estar tipo predispuesto a eso, no que no Ujú. quede en un momento de ahí, o sea, que sea momentáneo, que sea del momento en que sentís, por así decirlo, por ahí la presencia de Dios, que no quede solamente en una noche Sí, o en ese momento, sino que estar dispuesto a querer buscar más de eso. esa Es, pasión. es el Quiero tener anhelo sed. de que Ujú. el fuego que Dios te dio que no se apague. Yo había visto un ejemplo, es muy conocido, el de ¿cómo era? El del aceite, las 12, ¿cómo era? Vírgenes. Las 12, no sé si eran 12, 10 vírgenes eran. 12. Sí, las 12 vírgenes, 6 sensatas y las otras que eran imprudentes. Las que eran sensatas habían comprado el aceite y habían hecho todo el tema para que el fuego no se Ahorrados, apague. claro. Claro, pero la realidad es que el aceite no representaba el combustible, o sea, sí era, pero no era eso lo que nos quería decir el Señor, sino que lo que realmente iba a mantener nuestra llama encendida era el hecho de que nosotros cultivemos una relación con Él Sí. cada día llenar ese aceite, cada día orar en todo momento, Mantener el dar fuego encendido. gracias. Ujú. Y eso también lo podemos relacionar con una fogata, es un Ujú. fuego, ¿no es cierto? Que uno para que ese fuego se mantenga, esa llama se mantenga ardiendo, necesita leña, necesita combustible. Sí, Y nosotros somos los encargados de poner cada día leña y exacto. leña y leña. Y si no lo hacemos, ese fuego se va a enfriar, esa llama se va a apagar, va a disminuir y es probable de que en algún momento realmente quede sin ninguna chispa, sin ningún fuego, y bueno, se apague en su totalidad. Claro, eso pasa muchas veces cuando tenemos
un encuentro emocional más que Ujú. espiritual, por así decirlo, porque las emociones se las lleva el viento. Ajá. No, pero las Sí. emociones son tipo de un momento ahí. O sea, no Claro. es algo que va a perdurar, por así decirlo, Sí, para sino que es siempre fugaz. o en los días, sino que queda ahí. O sea, Ujú. no tiene crecimiento, una emoción, por así Ujú. decirlo. Y pasa muchas veces cuando escuchamos una re predica y decimos, pues sí, yo voy a seguir a Dios. Y al otro día estamos ahí, no nos levantamos ni a Y, orar, no decimos ni buenos días, Espíritu Santo, nada, ni y eso. sí, y yo, Pero es porque es más emocional y lo hablamos antes. ajá. Y ahora la reunión del viernes tuvimos hablamos más o menos también de eso, de que muchas veces venimos acá y porque tenemos esa predisposición de venir, porque el día anterior, Tenemos reuniones de jóvenes todos los viernes a las 19 horas. claro, ¿está grabando, no? No aparece más la pantallita negra. Apretarle enfocar. Ah, bueno, enfocarle así, apretarle. ¿Está? A ver, perfecto. Buenísimo, bro. Grande, bro. ¿Qué pasa? Sí, capo. En el episodio 10 revelamos quién es. Sí, ya. Bueno, tenemos que entender de que nosotros por ahí somos emocionales. El ser humano es emocional, se maneja por Sí. sentimientos. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar nuestras emociones, ser sensato como esas personas, esas vírgenes, ser prudentes, ¿no es cierto?, a la hora de hacer las cosas, de pensar las cosas, porque todo inicia en la mente. Entonces, tenemos que saber de que no es solamente un encuentro emocional, porque recibimos una linda palabra el domingo, ya el lunes estamos bien, el martes caemos hasta el viernes, que Y tenemos ahí una ya reunión. vamos al domingo de vuelta arrastrándonos, Sí, literal. claro, Juro. entonces no es así, sino que tiene que ser constante. Leña todo el tiempo. Claro. Todo el Meterle tiempo duro. búsqueda, Claro. sí. Buscarnos relacionar con Dios, leer, Sí, orar. sí, Claro. O sea, leer la Biblia, orar. Leer la Biblia, claro. Bueno, hay muchas Claro, cosas estar, que puedes hacer para nutrirte de claro, Dios. estar relacionado todo el tiempo con Dios, Exacto. mirar alguna prédica, mirar los podcasts de Soplo sobre el Fuego. Brazo de Fuego, de Cristian Ledesma también, es un crack en Maca. Saludos para allá, Guille también, Milu, Capo total. capos. ¿Por qué así así? Así, ese pistolitas. Saludos también para los demás líderes. Per, abrazo. Para los líderes. Más líder acá también para Romy, Maricela, Cés, Maricela, Valeria. claro. Romy. Romy le decía a su mamá. Valeria, Romy, Romy, Cristian, Miriam. Clarita. la Miriam, la Luis. Eh, El Luis. La Luis. Mirta también. ¿Qué pasó? Cierta, sí. Bueno, y para Paco también. Che, para Santiago. Para Santiago. El líder. El No, me vas a acordar los memes de los República Dominicana. Viste, hay situaciones donde vamos a nosotros, que nos habrá pasado, a mí me pasó, a ustedes también seguramente, según lo que yo sé, no voy a revelar más nada, están quemando. por el bien de que no les funen, Nené. pero No, muchas sí, veces verdad. nosotros perdemos ese primer amor, perdemos ese fuego, ¿no es cierto? Y es difícil recuperarlo cuando no estás rodeado de personas que te alienten, personas que quizás están dispuestas a escucharte, no juzgarte y aconsejarte de manera correcta, eficiente. Y es loco porque nuestras decisiones en sí enmarcan todo. Nuestra decisión, nuestro compromiso. Nosotros acá hablábamos acerca de eso, de la convicción y del compromiso y la decisión, La determinación Eso. de cada uno. Y que no nace en otro, sino que nacen en uno mismo. Y Claro. tienen que realmente ser fiel a eso y fiel a la palabra también. Está en nosotros la decisión de. Porque nosotros tenemos el control sobre las cosas que nos rodean en nuestra vida. Sí. Nosotros podemos venir los días que tenemos reunión de jóvenes, Sí. podemos participar, podemos hablar, podemos preguntar, y eso es lo que con el tiempo nos va formando y nos va ayudando a Ujú. que mantener esa llama y Sí, a mantener sí. esa relación para ir correcto. Para no caer y quedarse en el piso, sino levantarse. Viste, la otra vez estábamos dando un ejemplo con Proud, real, así, boxeamos de verdad, de dos boxeadores en un ring y el árbitro, ¿no es cierto? Uno cuando realmente cae, que todos vamos, en algún momento caemos, no se tiene que quedar en el piso sufriendo, Claro. sino que tiene que agarrar y levantarse. Levantarse. Porque el árbitro lo que hace cuando un boxeador queda más o menos noqueado, ¿no es cierto? Sí.
lo que hace es contar hasta que 1, 2, y a la tercera perdiste. Sí, Entonces lo importante de uno determinarse y elegir bien y saber levantarse, ¿no es cierto? Tenemos personas alrededor que puedan ayudarnos, pero está en uno. claro. Está en uno levantarse Claro, y y no perder. también, tipo, rendirse ante Dios y decir, bueno, no puedo. Claro. No puedo con Nosotros esto, solos no podemos. necesito tu ayuda, yo sola no puedo, con mi Ujú, fuerza no puedo. Y decir, Señor, fortalecete en mi debilidad. ujú. O sea, es constante, eh, pues es un proceso difícil, Sí. pero es estar determinado, justamente como decimos, de pedir ayuda a Dios. Y sanar también heridas, sanar. Y eso es importante porque uno no puede, puede levantarse solo, sí, puede volver a ese primer amor, pero es en uno. Uno tiene que tomar la decisión y es la relación de uno con Jesús. Claro. Así que no te hagas la víctima, le No te diría. hagas la No te hagas la víctima. Porque acá, o sea, tenemos todo, básicamente, no nos falta nada para poder apoyarnos los unos a los otros, que uno se levante y todo eso. Como te acordás del ejemplo del búfalo, el Ajá. equipo. Sí, que crea que Cristian que Sí, hizo el ejemplo del búfalo así, que hizo. sí. Y que cuando uno no está, cuando viene el enemigo y te quiere atacar, cuando los búfalos vienen, se rodean juntos y entre muchos Sí, acorralan al enemigo. Tipo, si se mantiene, si queda en el piso, viene uno y lo levanta y del otro lado Exacto. también lo levantan y están Sí. firmes. Eso es lo lindo de tener una comunidad. Claro. Por eso es importante congregarse. Así que, bueno, ¿y qué por ahí tips darían ustedes para volver a ese encuentro genuino? O sea, tener ese encuentro, volver a ese primer amor, porque seguramente a vos te pasó, a Sí. vos también te pasó, a mí me pasó, a Pro también le pasó, está en ese proceso. Nada, mentira. Oren por Produ. Ore por Pro, oremos. Oremos. No, pero lo que sí es no quedarse callado, obviamente, buscar ayuda si no va a alguna iglesia o algo por el estilo, que puedan asistir a una iglesia, Sí. que puedan sanar y que tengan un líder, alguien que los pueda direccionar, alguien que los aconseje, alguien que esté constantemente orando por ustedes Ujú. y que puedan no tener vergüenza de por ahí decirlo, estoy otra vez cayendo o estoy tentado o otra vez estoy por caerme Claro. o estoy otra vez dudando de Dios, que no tengan miedo de hablar y que todo el tiempo se mantengan en oración, que sea una búsqueda constante, que no sea un obligarse, sino que puedan tomar el momento de que digan, bueno, Señor, me está costando buscarte, me cuesta esta área, no sé cómo buscarte, no sé cómo volver y el mismo Espíritu Santo nos va a traer esa revelación de cómo hacer y nos va a hablar, o sea, es humillarse, decir, bueno, estoy arrepentido de esto, quiero cambiar. Claro. Y aparte en la congregación hay un montón de personas a las que podemos acudir, hay un montón de líderes, hay Ujú. pastores, Pastores. hay gente entendida en la palabra, los ancianos también nos recomiendan incluso la palabra que podemos acudir a ellos. Y eso es lo lindo que tiene estar congregado. Pero cuando no es así y nos encontramos digamos, en esta posición de no tener a nadie, sabemos que tenemos a alguien que está en los cielos y a mí me pasaba que yo no sabía muy bien qué hacer, porque a mí me da de demasiada vergüenza brutal hablar con la gente de mis problemas y lo que hacía era, vi algo que me habían comentado, viendo videos así, prédicas, de que cuando vos no sabes qué decir, Dios sabemos que es un Dios de amor, comprensión. Entonces tenemos que decir lo que sale de nuestras palabras con el objetivo de recibir perdón y poder alinearnos de nuevo. Leer tu palabra, buscar algo en YouTube. Confesarlo con la boca, eso es Es así. importante. Y Confesarlo. muchas veces también tenemos, así como ese Santino que no sabía a quién contarle su problema y tenía vergüenza, y algunos que no conoce de Dios, también por no contar su problema o tienen vergüenza. Sí, O muchas veces siempre se van a contar a una persona y a esa persona no le quiere escuchar. Ahora el año pasado fue que los jóvenes adolescentes muchas veces se quitaron la vida por no Sí. contar sus problemas Sí. o por Sí. tener vergüenza. Acá en Ituzaingó hubo casos de los más mayores porcentajes de suicidio en jóvenes y adolescentes
Y es lamentable porque hay personas con quien hablar, pero muchas veces no tienen empatía. Y también está en uno informarse y en capacitarse y saber de que es un problema, una problemática real, de que no se sienten solos y no están solos. No está solo y bueno, es importante aclarar Claro, que gracias. también puedan saber y que no vayan con cualquiera. ¿No? Que por ahí una persona le pueda dar un mal consejo. Un amigo, el amigo capaz uno va con el amigo y dice, sí, festeja, joda y no pasa nada, tipo como que, no pasa nada, vamos a levantarte. Y te da consejos muy cliché, muy, Que no van a servir, que no son Claro. duraderos, que No, en así cosas nomás, que digamos. como que no te van a llenar porque estás con un vacío que justamente, no te va a servir claro, para nada, para la larga, porque es momentáneo. Y el mejor consejo de uno puede dar es hablar con una persona mayor. Quizá hay personas que no te van a entender o que no tienen la capacidad de entenderte, pero esa persona pero puede que buscar sea, ayuda profesional, acercarse a una iglesia, eso también es muy importante. claro, pero Así- sobre todo que sea una persona que sea madura espiritual, Claro, sobre todo eso. claro. O también dice, yo me iba a contarle mi problema a mi mejor amigo, No, pero una vuelta yo escuché una frase que decía que los mejores amigos no son lo que te hacen feliz, sino que lo que te llevan por un camino. Entonces, si vos, Guau, querés ir a contarle a tu mejor amigo tu problema, como usted decía, que te van a llevar al mundo, que te van a hacer feliz, pero un ratito. Si vamos a cambio, los amigos que no son tus mejores amigos, pero están en la iglesia, o te llevan por buen camino, te pueden hacer conocer a Jesús y tus problemas se van a ir. Sí. Porque Claro, porque Jesús no da lo mismo que da el mundo, Sí, Ujú. sino que al contrario, da mejor lo que da el mundo. Claro, Esa es la si eternidad. tenés amigos en la iglesia que por ahí te da un poquito más de vergüenza hablar al líder, que puedas contarles a ellos también, que les tenés más confianza, que ellos van a poder orar por vos, sobre todo para apoyarte en tu Claro. situación difícil. Es que muchas veces, cuando, como decía Produ, no sé, ¿Sí? bueno, Grande el aporte de Produ, ¿eh? sí, totalmente, un capo. Pero igual en el capítulo 10 recién En el capítulo 10. lo vamos a invitar a Produ. Porque es Messi. ¿Por qué? Alta Produ tenía, ¿viste? No, revelan re rápido. No, y bueno, que cuando acudimos a nuestros amigos que no están en la iglesia, lo que estamos haciendo es ir a un lugar y soltar básicamente todo lo mal que nosotros tenemos. Es como un lugar para desahogarnos, digamos. Sí. Pero viéndolo del lugar de esa persona no tiene, si ya no tiene a Dios, mirá si va a tener para soportarte todo lo malo que vos tenés. Claro. O sea, y también porque muchas veces las personas no están listas para esas cosas. Por eso te lleva, qué sé yo, a tomar cerveza, te lleva a salir porque es la única salida que él conoce para poder llenar esos vacíos que vos Ajá. tenés y solucionar esos problemas momentáneamente. Y te dan esos consejos vacíos. Claro. Claro, y lo importante es poder orar en dirección de decir, bueno, Señor, llévame de vuelta a ese primer amor, llévame de vuelta a ese encuentro, porque Claro. muchas veces perdemos el encuentro con Jesús. O se hace el proceso largo. Claro, por- como que volvemos a lo mismo, volvemos a lo que sentíamos antes y muchas veces peor, muchísimas veces es peor de lo que vivíamos antes. Y decimos que bueno, como que no vemos salida a lo que vemos Sí. en nuestro entorno, en lo que sentimos y nos cuesta más. Parece que estamos remando en dulce de leche repostero directamente. Claro. No es dulce de leche repostero. rico. Ay, qué rico. Una tostada, tenían hambre ya. La Pero- torta. Son las 12 del mediodía, perdón, chicos. Sí. Pero lo importante es orar en dirección de decir, bueno, Señor, llévame de vuelta a ese primer amor. Llévame al Claro. primer amor. Yo iba a decir. Eres mi primer Y bueno, chicos. Igual, chicos, Sé que es importante, tenemos algunas preguntas ahí para dejarles a para ustedes, ustedes. para que lo comenten. Necesitamos su interacción, necesitamos sus consejos también, quizás. Vamos a tener invitados especiales. A Produ, obviamente. A Pro. Ni siquiera tenemos intro. Esperen un segundo. Esto es importante. Tenemos que realmente cambiar el paradigma, cambiar la forma de pensar. Porque si no cambiamos la forma de pensar, vamos a caer en lo mismo y no vamos a llegar a ese encuentro. Así que, chicos, les recomiendo, primero que nada,
Báñense. Báñense. Por favor, que hace calor. Calor. Y en los colectivos, por favor, No, usa desodorante ahí. no, no, no. No, no, Qué pero horror. lo primero. Sí, un Sí, perfumito. bueno, Lávense los dientes, tomen agüita. Sí, tomen Tomen agua. agua. Como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué haces así? No sé, está mal. Ay, amén. No. Tomen. No, pero sí, lo Tomen importante agua. sobre todo es buscar a Dios, lo primordial. Si no pueden, que pueden buscar ayuda. Sí. Si no están bien, busquen ayuda. Busquen ayuda. Pero Está el grupo de jóvenes encendidos. si sos de Itu o si andás por Itu, Santo. tenemos reuniones Un los viernes. saludo para los chicos, los líderes de Virasoro, que nos vinieron a visitar también. Sí, unos genios. Tenemos que ir a visitarle nosotros también. Sí. Así que oren por Genios. nosotros para poder ir en algún momento. Que haya lluvia de bendición. Sí. Lluvia de bendiciones. Que llenen nuestros bolsillos. Tranquila, que Pero Así que eso. bueno, les dejamos un par de preguntitas. ¿Las digo yo? Preguntita. Bueno, que puedan comentarnos, que nos puedan escribir ahí en los comentarios cómo fue su primer encuentro con Dios, cómo lo vivieron, en qué situación pasó. Exacto. ¿Y otro más? ¿Y qué sacaron de bueno de esto, tipo de este podcast? Estaría bueno leer su feedback, sus comentarios. Claro. Claro, Así que puedan contarnos también si fue, como que aclaramos hoy, si fue un encuentro instantáneo o si fue con un proceso más largo. O sienten que están todavía en el proceso y no saben cómo hacerlo, comenten, vamos a tratar de ayudarles a hablar con ustedes, ¿no es cierto? Así que no están solos, chicos, estamos acá, Santino, Claro. Amor, Cada uno Débora y La- Santiago. la Y estúpida. Produ. Y pro. Casi. Así que pronto lo vamos a ver, el pro. Bloopers. No, chicos, chao. Spam. Chao. Nos vemos. Al fin. No te grabó. No se grabó.